desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Me sostendrá. Me sostendrá. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por el mundo voy. Estimados hermanos y amigos, tengan muy buenos días. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por este nuevo día, por esta nueva mañana que nos concede. Oremos. Bendito eres Dios Todopoderoso en esta mañana una vez más delante de tu presencia, Señor. Señor, venimos ante ti y nos postramos ante el trono de tu gracia, reconociendo que en ti encontramos el oportuno socorro y venimos agradecidos, Padre bueno, porque nos brindas una mañana más, nos brindas, Señor, un día más de vida y este gran privilegio, Señor, de poder exponernos a tu palabra para poder ser enseñados, para poder ser guiados por tu palabra, Señor. Iluminas nuestros pasos con tu palabra y nos haces caminar seguros, Señor, en ti. Solamente en ti podemos caminar seguros.
no en nuestra propia prudencia, no en nuestro propio conocimiento, no en lo que nosotros podamos ser, en las capacidades que tenemos, porque son muy limitadas. Pero tú, Señor, eres el Dios que nos da seguridad en el camino. Eres el que nos establece, Señor, y por tu palabra nosotros podemos ver por dónde caminar y podemos también ver claramente nuestros pecados. Pero aun si no lo viéramos, Señor amado, como diría el salmista, de los pecados que me son ocultos también, Señor, líbranos. Pero Dios mío, te damos gracias. Gracias porque cada día tratas con nuestras vidas. Cada día, Señor, obras en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestras vidas, en nuestra vida cotidiana, Señor. Y gracias porque nos brindas un día más en la que estás obrando en nosotros, en la que estás tratando con cada uno de nosotros, y nosotros ponemos nuestra confianza en ti, Señor. Ponemos nuestra confianza en tu palabra, que tu palabra nos limpia, que tu palabra nos transforma. Gracias, Señor. Amén. Bien, hermanos, el día de ayer, llegamos a culminar en la meditación, pero no pudimos despedirnos. No me había percatado que había programación de corte de fluido en la zona y a las 8 de la mañana se cortó el fluido y bueno, se interrumpió la transmisión, pero por la gracia y la misericordia de Dios pudimos culminar. Y habíamos estado meditando en el libro de Mateo. Estamos en el libro de Mateo. Estamos ya más de 30 días, ¿no? Meditando en este evangelio. Probablemente nos lleve otros 30 o más días para culminar con este evangelio, ¿no? Y bueno, qué bueno que nos estamos dando el tiempo para poder escudriñar con más profundidad, ¿no?, la palabra de Dios. Y para los cuales, bueno, estamos dispuestos, ¿no?, y poniendo nuestro corazón para que el Señor obre en nuestras vidas a través de su palabra. El día de ayer habíamos meditado en la muerte de Juan el Bautista, ¿no?, en las circunstancias en las que muere este gran profeta de Dios, este gran hombre que Dios levantó como el precursor, como el que tendría que preparar el camino al Mesías, para que cuando el Mesías empiece su labor en la tierra, su labor ministerial, ya el pueblo de Israel específicamente, porque el ministerio de Juan el Bautista fue específicamente en el pueblo de Israel, ya puedan estar apercibidos, si se puede decir, advertidos de que el reino de Dios ya se ha acercado. Ese era el mensaje de Juan: arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mismo mensaje que el Señor Jesucristo continuó cuando empezó su ministerio. Además, Juan, pues, era un hombre totalmente distinto, un hombre que había tomado la decisión de vivir contrario a la corriente del mundo, contrario al sistema, contrario a las tendencias, contrario a todo. Su único objetivo de Juan era predicar el Evangelio y hacer la voluntad del Padre, ¿verdad? Bueno, el predicar el Evangelio es hacer la voluntad del Padre. Y entre sus características, una de las características de Juan, vimos que él era un hombre bastante directo, era un hombre que no temía decir la verdad, ¿no?, como lamentablemente muchos lo tenemos, ¿verdad? A veces tenemos bastante cuidado de decir la verdad por no lastimar, por no herir o por no ofender a alguien, pero vemos tanto en Juan como en el mismo Señor Jesucristo, ellos decían la verdad, ¿no?, aunque duela. Y es mejor que nos duela que diciéndonos la verdad, a que nos
den una caricia con tantas mentiras, ¿verdad? Entonces, Juan era muy directo. Y él aún hasta al rey le decía la verdad. El rey Herodes, ya nosotros vimos que este Herodes era el hijo de Herodes el Grande. Este Herodes pues estaba viviendo o conviviendo con su cuñada, con la mujer de su hermano Felipe, y eso es lo que Juan el Bautista le refería en la misma cara, ¿no? al rey. Y esto no solamente fastidiaba al rey, sino también a Herodías, ¿no? Juan le decía, no te es lícito estar con esa mujer, no es la esposa de tu hermano, tú no puedes estar con ella. Entonces Herodías, fastidiada por el mensaje de Juan el Bautista, trama un plan juntamente con su hija, presuntamente es la hija de Herodías con Felipe, ¿no? Flavio Josefo, ayer estaba mencionando el nombre de Claudio, es Flavio Josefo, que es un escritor de la época, lo registra el nombre de esta muchacha como Salomé, y esta muchacha baila delante del rey en su cumpleaños, en la fiesta de su cumpleaños. El rey había invitado a mucha gente importante para su reino. Entonces, el rey, lleno de lascivia, lleno de concupiscencia, ¿no? Se queda extasiado, ¿no? por la danza de esta niña. Entonces le promete, le dice, pídeme todo lo que tú quieras y yo te juro que te doy hasta la mitad de mi reino si es posible, ¿no? Una imprudencia total, ¿no? de un rey, como ofrecer su reino solamente por satisfacer su propio ego, su propia concupiscencia también. Entonces esta niña había sido instruida ya por la madre, ¿no? Entonces todo esto estaba planeado por la madre. Y le dice, si me quieres dar un regalo, entonces no te voy a pedir la mitad de tu reino. Lo que quiero es la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Entonces el rey, como había jurado delante de todos sus invitados, ¿no? y él no quería quedar mal, ¿no? entonces tuvo que cumplir con este mandato o con este juramento, ¿no? y mandó matar a Juan. Entonces, la muchacha recibe la cabeza de Juan el Bautista en un plato y se lo lleva a su madre, ¿no? Le dice, mamá, esto es tu plan, esto es tuyo, esto es lo que tú has pedido, ¿no? Yo no quería esto. Y se lo entrega a su madre. Y el versículo 12 dice que sus discípulos de Juan tomaron el cuerpo y lo enterraron y le dieron la noticia a Jesús. Es muy probable que Jesús sintió esta muerte, ¿no? Juan era no solamente su primo, probablemente habían sido muy amigos, pero sobre todo Jesús tenía un gran aprecio por sus hijos, ¿verdad? Por sus hermanos. Juan era el más grande de los profetas según las propias palabras de Jesucristo. Entonces, probablemente Jesús se sintió triste, ¿no? Y él decide apartarse de la multitud, ¿no? Estamos viendo también una parte en la vida de Jesús que también él era como humano, ¿no? Él sentía dolor, sentía tristeza, las emociones estaban activas en la vida de Jesús. Entonces, él decide apartarse de la multitud. Pero la gente, ¿no? de alguna u otra manera siempre buscaba cómo hallar a Jesús. Y ya sabemos, ¿no? por naturaleza humana, cuál era la intención de la gente al buscar a Jesús, ¿no? Es más, el apóstol Juan, en su evangelio, él describe las intenciones de las personas por las cuales buscaban a Jesús continuamente. Y luego, bueno, de un momento, de un tiempo, Jesús sale, o sea, regresa en una barca, mejor dicho, en una barca se aparta, luego le sigue la gente y Jesús ve la multitud y lo primero que siente por la multitud es compasión
de ellos. Miren, algunos comentaristas mencionan, ¿no?, de que Jesús estaba triste por la muerte de Juan. Sin embargo, a pesar del dolor que sentía, él ve a la multitud y siente compasión de la multitud. Y esto es algo que nosotros debemos observar, considerar, y desde un punto de vista pastoral debemos tener siempre presente. Podemos estar de duelo, podemos estar llevando un dolor dentro, pero hay una misión que cumplir, hay una tarea que cumplir. Y es que el Señor nos ha puesto para poder alimentar a la gente, para suplir las necesidades de la gente. Y la primera necesidad que debemos suplir es la necesidad espiritual. Claro, nosotros no la vamos a suplir, es el Señor, pero tenemos que guiar a la gente a buscar suplir la necesidad espiritual. Y luego lo material, ¿no?, que tampoco deja de ser importante. Es importante que sepamos también atender las necesidades materiales. Jesús hacía ambas cosas, ¿no? Entonces, un pastor, conozco pastores que pueden estar llevando la procesión por dentro, pero dan la mejor cara ante la congregación, porque ellos son los que tienen que guiar a la congregación. Y Dios bendiga a los pastores. Estamos orando todos los días por ellos, ¿verdad? Estamos orando por nuestros pastores, para que Dios les dé fuerza, para que Dios les dé sabiduría. Y sobre todo también en momentos como este, en donde puedan estar embargados por alguna tristeza, por alguna pérdida, por alguna aflicción personal, que ellos generalmente no lo van a dar a conocer a la congregación. O en su defecto también lo van a hacer dar a conocer, ¿no?, de manera bastante confidente. Pero ellos van a estar siempre parados, van a estar siempre de pie, cumpliendo con su labor, con la labor que Dios les ha otorgado. Y aquí vemos a Jesús ese ejemplo, ¿no? Si él ha estado triste por la muerte de Juan Bautista, su hermano, su amigo, su primo, su pariente, y sobre todo un gran hombre de Dios, pero ve a la multitud y él siente compasión de la multitud, ¿no? Y empieza a sanar a los que estaban enfermos. Empieza a atender la necesidad de la multitud. No vemos aquí a un Jesús: vengan otro día, estoy mal, me siento triste. Vengan otro día, saben que hoy no los puedo atender porque estoy pasando por un problema. No. Vemos a un Jesús que, a pesar de la tristeza, él se repone, humanamente hablando, y empieza a atender la necesidad de las personas. Y luego ya estaba anocheciendo y se acercaron a él sus discípulos y le dicen: el lugar es desierto, ya está la hora pasada, estaba anocheciendo. Le dice: Señor, despide a la gente porque ya es hora de que se vayan, y además no han almorzado y se van a morir de hambre, ¿no? Y también dijimos el día de ayer de que muchas veces la congregación, ¿no?, la feligresía, ven la necesidad delante, y en vez de asumirlas, generalmente la cargan al pastor, ¿no? Y, oye, mira, ahí hay una persona de hambre, vamos a decir al pastor para que lo atienda, ¿no? O, oye, ven, te vamos a ayudar, ven. Y lo llevamos al pastor. Pastor, mira, ahí está necesidad, ¿no? Y entonces, lamentablemente, esto es una mala actitud. El pastor lo puede hacer, pero nosotros también debemos atender esas necesidades. Y es lo que le dice el Señor Jesucristo a sus discípulos. Ellos no tienen necesidad de irse. Ustedes denle de comer. Miren, Jesús no le está diciendo: ya está bien, tráiganlo, vamos a atenderlos. Ya ustedes y yo voy a atenderlos, no se preocupen. Más bien, gracias por traérmelo. No dice eso el Señor. El Señor les dice: ustedes también asuman.
¿Mm? Porque la necesidad se les presentó a ustedes, no a mí. ¿Mm? Entonces, les dice, ustedes denle de comer. Pero ellos pues vieron sus limitaciones, ¿verdad? Vieron su capacidad. Y dijeron, Señor, pero no tenemos ni para nosotros. Apenas hay 5 panes y 2 peces. Nosotros también tenemos hambre y eso a nosotros nos va a quedar chico. Y darle a la gente, ¿no? Consideremos de que quien había dado esos 5 panes y 2 peces no fue ninguno de los 12 discípulos. Fue un niño que había llevado su lonchera, un niño precavido, un niño que seguro sabía, no, esto va a demorar aquí, estar con Jesús, así que yo me aseguro con mi lonchera, ¿no? Y este niño nunca se imaginó que su lonchera iba a alimentar a más de 5,000 personas. Entonces, Jesús le dijo, ya tráigame los 5 panes y los 2 peces. Oró por estos alimentos, mandó a recostar a la gente, a organizar a la gente en grupos. Entonces le dijo a sus discípulos, muy bien, tengan y empiecen a repartir, ¿no? Pongámonos en el lugar de los discípulos en ese momento. 5 panes y 2 peces. Y ahora yo tengo que repartirlo entre tantísima gente. Entonces, ellos repartían y seguía habiendo panes y peces y no se acababa. Fueron más de 5,000 hombres, como 5,000 hombres sin contar hombres y mujeres, perdón, sin contar mujeres y niños. Miren el milagro que Dios había realizado. Como dijimos, este fue un milagro bastante predominante que se menciona en los 4 evangelios, ¿no? Entonces, vemos muchas cosas aquí, como Jesús se preocupa por la necesidad de la gente que lo sigue y gente que no le sigue también, para que no digan que Jesús no tiene misericordia de los que no le siguen, porque había gente ahí que seguían a Jesús y ya sabemos cuáles eran sus intereses. Entonces también participaron, ¿no?, de este milagro. Y bueno, dedujimos también de que, pues, sacando cuentas, si estos hombres eran casados, ya son 10,000, y si tenían por lo menos 2 hijos por cada uno, ya en promedio de 20,000 personas, ¿no? Entonces, o 20,000 bocas, sí, 20,000 personas que fueron alimentadas en esta oportunidad. Es el poder de Jesús, es el poder de Dios, capaz de hacer cosas como esta y que también usa gente como los discípulos, que hasta la fecha estos discípulos solamente eran oidores. Solamente eran oidores. Y si algo pasaba en sus manos, algo extraordinario y milagroso, como lo que vamos a leer el día de hoy, no era por la fe de ellos. No era porque eran hombres de fe, no era porque eran hombres extraordinarios. Eran simplemente hombres ordinarios usados por Jesucristo. Jesucristo ejercía su poder a través de ellos, aunque ellos no eran dignos. Como lo somos nosotros, indignos. Pero en las manos de Jesús somos instrumentos para bendecir a otros. Tú eres mi luz y mi salvación. No tengo de qué atemorizarme. Tú eres quien protege mi vida y corazón. No tengo por qué temer. No temas, dice Dios. El día de hoy, hermanos, vamos a meditar en Mateo. Vamos a culminar esta segunda parte, con la segunda parte, mejor dicho. Los versículos del 22 al 36. Hemos dividido este capítulo en 2 partes. Ya ayer hemos meditado en la primera parte, hoy meditaremos en esta segunda parte y última de este capítulo 14. Los versículos del 22 al 26.
Y dice la escritura de la siguiente manera. Jesús anda sobre el mar. Dice la escritura de la siguiente manera. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos, andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, «Un fantasma», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo, «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo, «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, «Señor, sálvame». Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Jesús sana a los enfermos en Genesaret. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Sacrificio de gratitud en tiempo de angustia, donde todo está en tiniebla. Yo entro a tu templo que me da seguridad. Sacrificio. Bien. Jesús camina sobre el mar. Mateo ahora empieza a narrarnos una serie de milagros. Milagros, todos los milagros son extraordinarios, ¿no? Como por ejemplo el sanar a un paralítico, sanar a un ciego. Pero aquí estamos viendo, este es el segundo milagro que nos narra Mateo, que no tiene que ver directamente con las personas, sino que tiene que ver con la materia, tiene que ver con las cosas, tiene que ver con la naturaleza. Si ya hemos visto a Jesús que tiene poder sobre la genética, sobre nuestro cuerpo, ¿no? sobre la biología de nuestro cuerpo, ¿no? Tal es así de que Jesús es capaz de ordenar, ¿no? Nuestras células, nuestra sangre, todo lo que compone nuestro cuerpo, restaurarlo. Todo lo que está dañado, Jesús es capaz de restaurarlo. Hemos visto ese poder en Jesús, hasta incluso de todo lo que ya está muerto, darle vida nuevamente, ¿verdad? Cuando resucitó a la hija de Jairo. Pero ahora Jesús empieza a demostrar su poder sobre las cosas, sobre los animales, como en el caso del pan, ¿no? sobre una materia, sobre los peces que multiplicó. Estamos viendo su poder sobre los animales aquí. Y ahora vamos a ver su poder sobre la naturaleza. Miren cómo Jesús fue tan detallista en demostrarle a la gente que Él tiene poder sobre todo. Él es Dios, Jesús es Dios. Pese a que a muchos no quieran aceptarlo, ¿no? Bueno, Jesús es Dios. Y ahora aquí estamos viendo algo sumamente extraordinario. Algo que hasta la fecha nadie
Nadie, con excepción de Pedro, que dio unos cuantos pasos sobre el mar, después nadie ha podido hacerlo. Y ustedes me van a decir, hermano Félix, pero hemos visto en la televisión cómo hay personas que han caminado sobre el mar. Bueno, en la televisión. ¿Ah? Si me están hablando de magos, esos magos famosos que pululan allí en las redes sociales, bueno, se les ha descubierto también cuál es el truco que ellos han usado para poder aparentar que caminan sobre el mar. Pero así, a ciencia cierta. ¿Mm? Ahora por ahí también los contrarios a las escrituras. Y entonces, ¿pero qué nos prueba que Pedro también caminó sobre el mar y que Jesús caminó sobre el mar? Si es una historia dicha por hombres, ¿no? Siempre ponen ese argumento. Bueno, la Biblia ha demostrado por sí misma que contiene la verdad. Y como un plus, hay hombres, escritores, extrabíblicos y hasta que no son cristianos, que no tienen nada que ver con el Evangelio, que le han dado validez a lo que la Biblia dice. Así es que nosotros creemos, como hijos de Dios, que todo lo que dice, todo lo que contiene la Biblia es la palabra de Dios y por lo tanto es la única verdad absoluta, lo que contiene la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver cómo Jesús ejerce este poder sobre la naturaleza y sobre su creación. Sobre su creación. Leímos en el versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Habían terminado de dar de comer a toda esta multitud. Ya la gente estaba contento de corazón, ¿verdad? Como dice el dicho, barriga llena, corazón contento. ¿No? Entonces ya los podía despedir. Y ahora sí vayan a su casa, ahora ya pueden caminar, porque recuerden que estaba cerca de las 6 de la tarde, ¿no? O sea, ya terminando el día judío, ¿no? Ellos hasta las 5 de la tarde es día, a las 6 de la tarde ya empieza la noche, ¿no? Entonces la primera vigilia de 6 a 9 de la noche, entonces durante ese tiempo Jesús ya comenzó a despedir a la gente. Y en ese momento Jesús le dice a sus discípulos, vayan en la barca y adelántense, yo les voy a dar el alcance al otro lado de la ribera, yo me quedo aquí despidiendo a la gente. Pero Jesús también tenía la intención de quedarse para orar. Y eso es lo que nos dice el versículo 2 de 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Decía un pastor, la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo. Sin embargo, a veces es necesario estar solo. No es la norma, es la excepción. No es bueno que el hombre esté solo. Sin embargo, hay momentos en que es bueno estar solo. Y Jesús lo hacía. No es la primera vez que Jesús se aparta, no solamente de la multitud, sino también de sus discípulos. ¿Pero para qué esa soledad? No es para solamente meditar, como se hace en la meditación trascendental. No es solamente para poner la mente en blanco, que eso es peligroso en el nivel espiritual. Los cristianos no debemos estar ejerciendo esas actividades, ¿no? La razón por la cual debemos estar solos y haciendo un acápite, el apóstol Pablo también recomienda, por ejemplo, a una pareja de esposos. Les dice, no es bueno que se separen por causa de la carne. El esposo no debe separarse para nada de la esposa, ni siquiera un día. Pobre de los que deciden irse lejos por asuntos de trabajo, otras actividades, ¿verdad? Que eso es lamentable, que le pueda estar sucediendo a un cristiano, que tenga que apartarse de su familia, que tenga que dejar a sus hijos porque tiene que ir a trabajar fuera de la ciudad o a otro país, ¿no?
con el famoso dicho, por mi mejoría mi casa abandonaría, porque eso es, ¿no? Entonces el apóstol Pablo que dice, no, no deben separarse, a menos que por consentimiento mutuo tengan que separarse por un tiempo, por un periodo de tiempo, y no largo, sino corto. ¿Para qué? Para dedicarse a la oración. Terminado ese tiempo, inmediatamente únanse para que no caigan en tentación. Entonces, y aquí vemos a Jesús, que las únicas veces en las que Él se apartaba no solamente de la multitud, sino también de sus discípulos, ¿era para qué? Para orar. Entonces, ¿qué debemos hacer en nuestros tiempos de soledad? Orar. Nos apartamos de todo, nos amparamos en la soledad, ¿para qué? Para orar. Nos alejamos de todos para venir a los pies de nuestro Dios y allí derramarnos, allí traer todas nuestras cargas, todas nuestras penas, todo lo que nos aqueja, todo nuestro dolor, traerlo a los pies del Señor y decirle, Señor, ¿a dónde iré? ¿A dónde más iré? Si solamente en ti encuentro el refugio, si solamente en ti encuentro el descanso, solamente en ti, Señor. El salmista decía, alzo mis ojos a los montes y busco en quién refugiarme y no lo encuentro, solamente en ti. Solamente en ti encuentro refugio. Y es que para eso, solamente para eso, hermanos, buscamos la soledad. Y eso hizo Jesús. Lo hacía constantemente. Buscaba la soledad para orar. Y miren aquí, como decía, o siempre dice nuestro pastor Feliciano, Jesús era imparable. Me encanta esa palabra, imparable. Había terminado. ¿Cuánto tiempo les llevó a atender a 5.000, 10.000, 15.000 personas? No es cuestión de minutos. Era cuestión de horas. ¿Sí? Era cuestión de horas. Y no es algo... miren, no es que tanto el Señor como los discípulos estaban sentados en un lugar y que la gente haga cola y vaya viniendo y vaya recibiendo. No, toma tu pan, tu pescado, tu pan, tu pescado, sigan pasando, sigan. No. Fueron ellos los que fueron a atender a la gente. La gente estaba sentada en sus lugares, en sus mesas. ¿No? Bueno, no había mesas. Estaban sentados allí por familias, por grupos. Y fueron los discípulos que fueron uno por uno a atender a la gente. Y Jesús con ellos. Yo no me imagino ahí a un Jesús dando órdenes, ya vayan ustedes para allá, y él sin hacer nada, ¿no? También Jesús allí estaba repartiendo, probablemente. Y estaba cansado. Estaba cansado. Pero terminó de dar de comer y ahora se encarga de despedir a la gente, que también es otro trabajo. Es admirable, hermanos, los pastores que están cerca de 1 hora, hasta a veces más de 1 hora, parados dando el sermón los domingos. Están parados mientras nosotros estamos sentados recibiendo la palabra. El pastor está parado. Debería ser al revés. Bíblicamente, el maestro debe estar sentado. Pero nos escandalizamos nosotros si el pastor se sienta a enseñar. Ay, miren el pastor, qué ocioso, qué flojo el pastor. ¿Cómo va a estar enseñando sentado? ¿No? No, está parado allí. Los que experimentamos eso sabemos lo que es soportar 1 hora parados y hablando.
que es doble desgaste. Es doble desgaste, hermanos. Y lo estoy exponiendo porque quiero que ustedes sepan que para aquellos que dicen, ¿no? Por ejemplo, a mi hijito le preguntaron, ¿y tu papá en qué trabaja? No, mi papá no trabaja, es pastor. Y muchos tienen ese concepto, ¿no? Que el pastor no trabaja. Y bueno, pues hay gente que dice, no, yo que voy a ir a la iglesia ahí a mantener a un ocioso ahí que solamente se dedica a hablar y hablar. Hay gente que ignora, por no decir gente ignorante, ¿no? Doble de desgaste. Estar parado, predicando, y termina su mensaje. ¿Y a dónde se va el pastor? ¿Se va a sentar? No. Se va a la puerta a seguir parado para despedir a la gente. Bueno, estoy hablando de pastores que aman a su grey, que les gusta recibir a la gente, los atiende y luego se va a la puerta y los despide. Porque también hay pastores, entre comillas, que terminan su mensaje y se van a su camerino, a su duchazo ahí mientras todavía el culto está terminando ahí. No estoy hablando no estoy hablando falacias, hermanos. Hay pastores que se creen la quinta maravilla del mundo, ¿no? La octava maravilla del mundo, ¿no? Solamente pastores que se llaman a sí mismos, nada más. De que los hay y abundan. Y lamentablemente son ellos los que manchan a la iglesia, ¿no? El testimonio de la iglesia. Bueno, pero los que aman a su grey se van a la puerta y a despedirlos uno por uno y siguen parados. Y aquí vemos a Jesús que despedía a la gente. 5,000, 10,000 personas y hasta los niños. Jesús no era de las personas que ignoraba a los niños. Seguro estaba despidiendo al papá. Dios te bendiga, nos vemos mañana. A la mamá, Dios te bendiga. No le decía Dios bendiga, ¿no? Yo te bendigo. Era Dios, ¿no? Y estaban los niños ahí y también a ellos no los ignoraba. Despedía a la multitud. Y luego que terminó de despedir a la multitud, se fue a su camerino, se fue a darse un duchazo y echarse a la cama a ver un rato televisión. No, se fue al monte a orar aparte. Mientras que a sus discípulos le dijo, vayan ustedes descansen. Ustedes vayan a la barca. Bueno, tampoco no descansaron los discípulos y eso lo vamos a ver más adelante. Vayan adelantándose, yo voy luego. Y Jesús sube al monte a orar aparte. Cuando llega la noche, estaba allí solo Jesús orando. Yo creo que ese era su descanso, ¿verdad? Y esa es la mejor manera como nosotros podemos descansar. Orando. Y ya la barca estaba en medio del mar. Ya habían avanzado. Y empieza a ser azotada por las olas, ¿no? ¿Cuántos han visto la película? ¿Cómo se llama esta película? No sé. Bueno, no recuerdo, pero de un barco. Bueno, hemos visto varias películas, ¿no? Que están en medio del alta mar y se ven unas olas inmensas. Yo he tenido oportunidad de subirme a una lancha al mar, en el mar, ¿no? Y pues el mar en calma, pero la lancha está así. Por lo menos casi 1 metro, ¿no? De altura, sube y baja, en una distancia de 1 metro. Ahora imagínense cuando el mar está movido, ya no es 1 metro, ya son 2 o 3, 5 metros. Imagínense 5 metros así de caída, otros 5 metros de subida, así. Ahora imagínense en una tormenta, en alta mar, las inmensas olas, 10, 15, 20 metros y el barco así. Hermanos, ya se imaginan lo que sucede, ¿verdad? Entonces, la barca comenzó a ser azotada por las olas porque el viento era contrario. Estaban yendo contra el viento, ¿no?
y más a la cuarta vigilia de la noche. Miren, ¿a qué hora Jesús los mandó? Empezada la noche. O sea, plan de 6, entre 6 a 9 de la noche, que es la primera vigilia. Esa hora recién Jesús les dice, vayan avanzando. Y ya estaban a mitad del mar, ¿no? Entonces, empieza el viento a azotar y recién a la cuarta vigilia de la noche. ¿A qué horas estamos hablando de esto? La primera vigilia es de 6 a 9 de la noche. La segunda vigilia es de 9 a 12 de la noche. La tercera vigilia es de 12 a 3 de la mañana. Y la cuarta vigilia es de 3 de la mañana a 6 de la mañana. O sea, ¿cuántas horas han pasado? Han pasado cerca de 9 horas que han estado los hombres en el mar. ¿Y cuánto tiempo han estado siendo azotados por el mar? ¿No? Y la pregunta que hacen muchos comentaristas es, desde que empezó las olas a azotar la barca, ya los discípulos estaban, seguro que al principio, no, esto ya nosotros somos pescadores. Estaba Pedro, Andrés, Jacobo, estaba Juan, eran pescadores, hombres de mar. Y ellos, no, nosotros ya sabemos. No se preocupen, chicos, estamos nosotros aquí, ¿no? Pero ya llegó el momento en que ni ellos pudieron, ¿no? Así es que, ¿cuánto tiempo, hermanos? Y lo que decían los comentaristas es, ¿por qué Jesús esperó hasta la cuarta vigilia para recién venir a ellos? ¿Porque acaso no sabía Jesús que estaban siendo azotados por las olas? ¿Ignoraba Jesús eso? No. El Señor sabía, desde que los mandó, ya el Señor sabía, vayan, hijitos, vayan avanzando porque no saben lo que les espera. Los va a azotar el mar allí. Ahí tienen una prueba allí, así que vayan. ¿Qué momento difícil estás pasando? ¿Tú crees que el Señor no lo sabe? Es más, el Señor lo planificó para que lo pasemos. Y quizás todavía estamos en la primera vigilia y ya nos estamos desesperando. Falta la segunda vigilia. Y quieres que te dé una noticia. Se viene la tercera vigilia y el Señor tal vez todavía no venga a socorrernos. Va a esperar todavía a la cuarta vigilia. ¿Cuántos hemos pasado? ¿Cuántos hemos pasado un momento así, por ejemplo, que nuestro hijo se enferma y decimos, que amanezca, lo voy a llevar al médico. Apenas amanece, lo voy a llevar al médico. Y mientras tanto estás allí, y ves la hora y de pronto hay un espacio de tiempo y tú vas a ver la hora teniendo la esperanza de que ya pasaron 4 o 5 horas, ¿no? O sea, empezó la crisis a las 12 de la noche, apagaste las luces, todo, y tú estás allí y de pronto ha pasado un largo rato. Y tú vas a ver el reloj con la esperanza de que ya sean las 5 de la mañana y cuando ves, recién la 1 de la mañana. Y las cosas no están fáciles. Están allí, que tú quieres allí, pero no puedes hacer nada porque ¿a dónde? Y hace horas. Entonces, hay que esperar todavía a la madrugada, que amanezca. Y las horas se hacen largas. ¿Y por qué el Señor esperó recién la cuarta vigilia, desde las 3 de la mañana, para venir a atender a sus discípulos? Es que muchas veces va a suceder así, y sucede así, hermanos. Así es que por más desesperante que sea la situación, tengamos en cuenta, ¿quién nos mandó a esa situación? Lo mismo que sucedió con Jesús en el desierto, cuando Jesús fue tentado en el desierto. ¿Quién llevó a Jesús al desierto para que sea tentado, para que sea probado? El mismo Espíritu de Dios.
Ahora, estamos en problemas, estamos en situaciones difíciles, alguna enfermedad, algo que nos ha quejado, hemos perdido algún pariente, algo. ¿Quién provocó todo eso? Nuestro Señor. Él. Él tiene conocimiento de todo eso. Él sabe por qué estamos allí. Y empezamos a clamar al Señor y decimos, Señor, ven, socórranos. ¿Y cuándo viene el Señor a socorrernos? Bueno, ha habido ocasiones en que inmediatamente, pero va a haber ocasiones, y generalmente es así, hermanos, porque tenemos que pasar procesos en los que el Señor va a venir a la última vigilia de la noche a socorrernos. Pero de que va a venir, va a venir. Puede venir inmediatamente, apenas le pidas, a la primera vigilia. O tal vez venga a la segunda vigilia. Tal vez se demore un poco más y venga a la tercera vigilia. En un caso extremo, el Señor va a esperar hasta la cuarta vigilia y va a venir. Pero ¿de qué va a venir? Va a venir a socorrernos. Mantengamos la fe, mantengamos la confianza. Pero lamentablemente esto no fue lo que sucedió con los discípulos. Ellos no mantuvieron la fe. Ellos no mantuvieron su confianza en Él. De tal modo que, dice el versículo 25, ya a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos caminando sobre el mar. Miren, bueno, Dios tiene propósitos, ¿verdad? Como no, por no decir, Dios lo hizo a propósito, Jesús lo hizo a propósito, y sabía lo que estaba haciendo. Espera que la gente esté asustada y encima viene caminando sobre el mar como para asustarlos más. Jesús sabía que se iban a asustar y definitivamente se asustaron los discípulos cuando lo vieron caminar sobre el mar. Dijeron, un fantasma. El Señor, encima que nos está atormentando con estas tormentas, con estos vientos, nos mandas un fantasma. Bueno, no había mandado un fantasma, no era un fantasma, era Jesús. Pero bueno, pues imagínense, decía un pastor, yo los comprendo, hermano, yo comprendo, no los culpo a los discípulos, estaban asustados y encima ven algo brillando que viene caminando sobre el mar. ¿Qué pues iban a pensar, verdad? Un fantasma. Pero bueno, eso de ver un fantasma es producto del miedo, es producto de la desconfianza. Es producto de no tener los ojos puestos en Jesús. Porque si su confianza hubiese estado puesta en Jesús, ellos inmediatamente, gracias Jesús por venir. Miren, ahí viene Jesús. Porque habrían estado clamando al Señor. ¿Por qué no identificaron que era Jesús en ese momento? ¿Estaban clamando a Dios? Hermanos, por lógica, y la fe está muy ligada a la lógica para los que dicen lo contrario. No, que la lógica no tiene nada que ver con la fe. Por favor, no hemos leído las Escrituras. La Biblia nos enseña que la lógica está muy ligada con la fe. No está separada, no está divorciada. Por sentido común, por lógica, hermanos. Si uno, en medio de una situación difícil, te pones a orar y te pones a clamar al Señor y dices, Señor, necesito de tu ayuda, necesito que tú vengas a mi socorro, Señor, estoy pasando por este momento, mi hijo está enfermo, Señor, y yo te pido, Padre, que me vengas a ayudar, Señor. Y de pronto te tocan la puerta y es una persona que vende hierbas. Mira el ejemplo que te voy a poner. Y es una persona que vende hierbas. Y te dice, Señor, ¿sabes qué? Mire, estoy vendiendo unas hierbitas, que es bueno para el dolor de estómago. Y tú dices, mi hijo está con dolor de estómago. Ya, deme sus hierbitas, sí. Y le das las hierbitas y tu hijo se sana. ¿Qué vas a decir? ¿A quién le vas a agradecer? Si tú has estado clamando al Señor, si tú has estado orando al Señor,
con fervor, con ruego, con súplica, y el Señor te pone la solución en la puerta, ¿tú qué vas a decir? Ay, gracias a las hierbitas. Ay, gracias al Señor que vendió hierbitas. No, ¿qué vas a decir? Señor, gracias. Gracias porque me mandaste a una persona trayéndome unas hierbitas para curar a mi hijo. ¿Mm? Pero si tú no clamas al Señor, si tú no oras y estás pasando por esa situación, pero tú no, ni siquiera confías en el Señor, viene esa persona, te vende la hierbita y ¿qué vas a decir? Ay, gracias a la hierbita. La hierbita fue la que sanó a mi hijo. Vino un señor, ay, gracias Señor, gracias. A buena hora llegó. Y le vas a dar gracias al hombre, le vas a dar gracias a la medicina, a la hierbita. Y no le vas a dar gracias a Dios. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? Los discípulos, si hubiesen estado orando al Señor, si hubiesen estado clamando a Dios, ven esa figura caminando sobre el mar, inmediatamente hubiesen identificado a Jesús. Ellos hubiesen, ¡hey, Pedro, mira, ya viene el Señor! Sí, Señor, gracias, Padre, por venir a nuestro socorro. ¿Pero qué fue lo primero que pensaron? Un fantasma. ¿Estaba su mente puesta en el Señor? ¿Estaban sus corazones puestos en el Señor? Bueno, acá yo veo que no. A pesar de todo el problema que estaban pasando, viene el mismo Señor Jesucristo y lo confunden con un fantasma. Por favor, por favor. Dios nos libre, hermanos. Dios nos libre que cuando venga el Señor a socorrernos, lo primero que pensemos es en todo menos que es Dios el que viene a socorrernos. Un fantasma, dijeron, y dieron voces de miedo. ¿Dónde se ha visto que la presencia de Dios va a causar miedo en uno de sus hijos? ¿Dónde? En corazones que no confían en Dios. En corazones que no tienen puesta su mirada en Dios. En momentos difíciles, ¿a dónde debemos mirar? Es a Dios. ¿A dónde debemos correr? Es a Dios. Y Él te va a guiar. Y Él te va a decir, mira, yo lo voy a sanar. No es necesario que lo lleves a un médico. Yo lo voy a sanar. Pero también te puede decir, llévalo a un médico. También te va a decir eso. ¿Pero por qué? Porque primero has puesto tu confianza en Dios. Pero el Señor, conociendo sus corazones, pues, ay, estos cabezones. La palabra cabezón se ha vuelto viral estos días entre los hermanos de la iglesia. Versículo 27, pero enseguida Jesús les habló. Tuvo que hablarles el Señor, tuvo que decirles, hey, ¿qué pasa? Soy yo. Tengan ánimo. Y miren, Jesús usa las palabras con las que Dios le habló a Moisés, cuando Moisés, en su miedo, en su temor, Señor, pero si el faraón me pregunta de parte de quién vengo, ¿qué le voy a decir? Moisés, dile, yo soy, me ha enviado. Y aquí Jesús está usando esas mismas palabras. Entonces a la pregunta, ¿quién hablaba con Moisés en la zarza? Jesús. El pastor, me olvidé su nombre, perdóneme, de Estados Unidos, es un pastor. Él dice que esto se llama una cristofanía, ¿no? O sea, la manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento. Jesús se ha venido manifestando desde el principio, hermanos. Juan dice, en el principio fue el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esa fue la palabra que creó todas las cosas, ¿no? Entonces, yo soy
no teman, porque tienen miedo. 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. Hermanos, esto es lo que muchas veces ha sido una herramienta para muchos, decir que la fe es ciega. Y a muchos he escuchado enseñar y a predicar, decir, tú tienes que dar el paso de fe. Da el paso al vacío. Y han representado muchas veces a personas dando un paso al vacío, y que en el momento que van a caer es donde viene Jesús a sostenerte. Basados en este pasaje, Pedro dice: Señor, si eres tú, entonces manda que yo vaya sobre ti, sobre las aguas, a ti sobre las aguas. Y lo tomamos como un ejemplo de fe. Pero hermanos, aquí no veo otra cosa que un incrédulo Pedro. Acá yo no veo fe en Pedro. Porque si hubiera fe en Pedro, él hubiese dicho: Señor, yo sé que eres tú. Gracias por venir a vernos. Y wow, qué poder tienes, Señor. Estás caminando sobre las aguas. Señor, yo sé que eres tú. Permíteme también a mí ir contigo. Pero eso está diciendo Pedro. Pedro está diciendo: Señor, si eres tú. Aquí no hay confianza. Aquí Pedro está retando: a ver, si eres tú. Porque para mí eres un fantasma. Pero si eres tú, entonces manda que yo vaya sobre ti. A ti sobre las aguas. ¿Qué está haciendo Pedro? Lo que siempre hacía. Retar a Jesús. Tentar al Señor. Si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. En la versión Reina Valera, esta es la versión, disculpen, traducción del lenguaje actual. Dice, versículo 27. Enseguida Jesús le dijo: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le responde, le dice: Señor, si realmente eres tú. O sea, ¿dónde está la fe de Pedro aquí? Aquí yo no veo fe, hermanos. Si realmente eres tú, ordena que yo camine también sobre las aguas. Entonces, Pedro es un atrevido. Sí, Pedro es una persona pues impulsiva, ¿verdad? Imprudente y atrevido a la vez. Y aquí ya se está pasando de la raya, Pedro, ya. Si eres tú, o sea, ¿y qué dijo el Señor? Pedro, ven, soy yo. Ven. A la orden de Jesús es que Pedro comenzó a dar el paso sobre el agua. No fue su fe, no fue su confianza, o sea, no fue su... tú tienes que ser un hombre decidido, tú tienes que ser un hombre valiente, tú tienes que ser un hombre que da el paso de fe. Y una vez que das el paso de fe, entonces el Señor tiene que venir corriendo porque tú ya lo comprometiste. Eso es lo que se predica muchas veces. Compromete al Señor con tu fe. Tú declaras las cosas que no son como si fuesen. El Señor va a tener que hacer lo que tú dices porque ya lo declaraste con fe. Un falso evangelio. Aquí Pedro no está diciendo: Señor, yo sé que tú eres tú. No, está diciendo: Señor, si realmente eres tú. No, yo no creo que seas tú, Señor. No, yo no creo que seas tú. Pero si eres tú, a ver, pues manda que yo también vaya sobre las aguas.
Pedro está retando a Jesús aquí, hermanos. Pero Jesús tenía un propósito allí. Porque tranquilamente Jesús no le hubiese hecho caso. O simplemente Jesús no hizo que Pedro caminase porque Pedro se lo pidió. No. Jesús tenía un propósito aquí. Lo vamos a dejar ahí, hermanos. Ya nos ganó la hora. Mañana vamos a continuar meditando en esto. Pero quiero cerrar este tiempo. No retemos al Señor con nuestra supuesta fe, dando pasos al vacío. Si tú das un paso al vacío, te vas a caer. Mejor demos pasos seguros, pasos que el Señor nos ordena dar. Pedro no bajó de la barca a menos que haya escuchado la voz de Jesús diciéndole ven. Si no, él no bajaba de la barca. Solamente bajó después que Jesús le dijo ven. Esperemos la orden del Señor. Esperemos la confirmación del Señor para hacer algo. No nos aventuremos a hacer nada sin la orden del Señor. En mi lugar secreto, este es tu templo. Yo cantaré alabanzas a tu honor. Oremos, Padre bueno. Bendito Dios. Tú conoces nuestros corazones, Señor. Conoces nuestros pensamientos. Conoces nuestras debilidades. Perdónanos, Dios mío, si en nuestra ignorancia, no si en nuestra ignorancia, perdónanos porque en nuestra ignorancia, Señor, y lo estoy afirmando, perdónanos porque en nuestra ignorancia, en mi ignorancia, muchas veces he hecho cosas que no debería haber hecho. En mi ignorancia muchas veces he hablado cosas que no debía hablar. Perdóname, Dios mío, porque aunque lo haya hecho en ignorancia, igual he pecado. Perdóname, Dios mío. Y líbrame de aquí en adelante, Señor, volver a hacer cosas que no debo hacer. A atreverme a hacer cosas sin haber recibido tu orden. Sin haber recibido, Señor, tu palabra diciéndome, hazlo. Bendito Dios, ayúdanos. Ayúdanos a confiar en ti plenamente, Señor, en tiempos de angustia, en tiempos de aflicción, a no dejarnos llevar por nuestra propia prudencia o nuestra propia sabiduría, nuestra propia capacidad de decir yo ya pasé por esto, así que ya sé cómo es esto, ya sé qué es lo que viene y empiezo a hacer las cosas que a mí me parecen. Señor, cuando debo depender de ti, cuando en todo momento debo estar clamándote a ti, y para que cuando tú vengas a mi ayuda sepa identificarte, Señor, que eres tú el que viene, y no confundirte con un fantasma o con otra cosa así como te confundieron tus discípulos, Señor, siendo tus discípulos, siendo hombres que estaban contigo, caminaban contigo, te escuchaban hablar directamente a ti, Señor. Cuanto más nosotros, Señor amado. Pero tu palabra dice que bienaventurado aquellos que sin ver creen, que sin haberte visto, sin haberte escuchado directamente, nosotros creemos en ti. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra nos exhorta, Señor, y nos hiere
si es necesario, Señor, porque es una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, hasta las coyunturas, Señor, y discierne nuestros pensamientos y nuestras intenciones del corazón. Y muchas veces esa espada duele, Señor. Esa espada hiere, Señor amado. Pero Dios mío, son heridas que sanan. Son heridas que restauran. Son heridas, Señor, que limpian, que transforman. Transforman nuestra mente, nuestro corazón. Le es beneficioso a nuestra manera de pensar, Señor, a nuestra vida, a nuestro caminar diario, porque nos cambia el rumbo, un rumbo equivocado en el que estábamos yendo, un camino equivocado en el que estábamos pensando que es el camino correcto, y luego darnos cuenta que no es el camino correcto. El solo hecho de pensar, de volver al punto donde nos desviamos, Señor, muchas veces decimos, no, ahora empezar de nuevo. Es necesario. Es necesario. Es necesario volver. Volver para encaminarnos nuevamente en el camino correcto. Ayúdanos, Señor, a no desviarnos, al contrario, seguir al blanco, Señor. Proseguir hasta la meta, como decía el apóstol Pablo. Prosigo al blanco hasta alcanzar lo que tú ya tienes preparado para cada uno de nosotros. Oh Señor, danos sabiduría, entendimiento, para saber el camino en el que estamos. Guíanos, Señor. Por otro lado, Señor amado, te pido por quienes están pasando por diversas pruebas y dificultades. Dios mío, procesos necesarios que tenemos que vivir. Pero Señor, contrario a lo que tus discípulos hicieron cuando estaban en la mar, que confiaron en todo menos en ti, nosotros debemos confiar en ti menos en todo. Lejos de confiar en todo, debemos confiar solamente en ti, en estos momentos de prueba, en estos momentos difíciles, Señor, donde permites que Satanás toque nuestro cuerpo, o toque a nuestros hijos, o toque a nuestro cónyuge. Y Dios mío, empezamos a vivir procesos que muchas veces queremos que tú vengas a nuestro socorro inmediatamente. Y en ocasiones lo haces porque esa es tu voluntad. En otras ocasiones lo haces a la segunda vigilia porque esa es tu voluntad. O lo haces a la tercera vigilia porque esa es tu voluntad. O lo haces a la última vigilia porque esa es tu voluntad. Señor, pero mientras dure el proceso y mientras todavía no llegas a socorrernos, ayuda nuestra fe. Ayuda nuestra fe, Señor. Que nos mantengamos firmes en ti, confiando en ti, Señor. A poner nuestros ojos en ti, Señor, y no desviarnos. Nuestra esperanza está puesta en ti. Y sea cual sea el resultado al final de esta prueba, seguiremos confiando en ti. Tú conoces nuestro corazón, Señor, y ayúdanos a confiar en ti. Te ruego también por nuestros pastores, amado Dios. Te pido por mi pastor, por su esposa, por sus hijos, por nuestros pastores, Señor, que cada día, Señor amado, están pendientes de la grey, de las ovejas que les has encargado, que no son sus ovejas, son tus ovejas, somos tus ovejas, pero nos has puesto al cuidado de hombres que te aman,
hombres que aman tu grey. Señor, a ellos, siempre como a Pedro, les dices, si me amas, cuida mi rebaño. Si me amas, cuida mis ovejas, cuida mis corderos. Señor amado, llena de amor el corazón de nuestros pastores. Llena de fuerza el corazón de nuestros pastores. Dales fuerza, dales ánimo, sabiduría, Señor. Y sobre todo una firmeza, Dios mío, a pesar de las circunstancias que puedan estar pasando. Señor, muchas veces ellos están parados frente a la congregación, cumpliendo su labor y llevando, Señor, una cruz a cuestas. Señor, trae fortaleza a nuestros pastores. Y también te pedimos por aquellos pastores, Señor, que tal vez de alguna u otra manera han desviado, Señor, su mirada. Vuélvelos a ti, Señor, para que prediquen tu palabra y no se vayan tras fábulas como le advertiste a Timoteo. Que no se deje llevar, Señor, por cuentos. Del mismo modo también, te rogamos por nuestros pastores que se mantengan firmes, puestas sus miradas en ti y en tu palabra, y que prediquen tu palabra, Señor. Que prediquen tu palabra, Señor, que alimenten a tu pueblo con tu palabra, Dios mío. Te lo rogamos en Cristo Jesús por ellos. Te pedimos también por aquellos familiares, amigos, vecinos, a quienes consideramos y a quienes tampoco, porque tu palabra nos enseña también a amar a nuestros enemigos. Señor, que te necesitan. Ellos necesitan alcanzar también, ser alcanzados por tu gracia. Ellos necesitan ser alcanzados, ser inundados por tu misericordia. Y Dios mío, te rogamos por ellos. Concédeles, Señor, la oportunidad de poder venir a tus pies. Que tu Espíritu Santo mueva sus corazones. Que tu Espíritu Santo obra en sus corazones y los traiga arrepentimiento, Señor. Amado Dios, también te rogamos por nuestras autoridades, desde nuestro presidente hasta nuestros gobernantes locales. Señor, sabemos, Dios mío, que como todo hombre cometen grandes errores y graves errores. Pero Dios, esto es producto de que no hay un corazón que te teme, que no tienen un corazón que considera tu presencia en toda la tierra, en todo lugar. Que si ellos lo conociesen, ellos lo supiesen, que si ellos lo considerasen en sus vidas, tendrían mayor cuidado. Pero lógicamente sabemos que esto sucede solamente en corazones redimidos. Es por eso que te rogamos, Señor, redime el corazón de nuestras autoridades. Que tu Espíritu Santo obre en sus vidas, Señor, porque ellos también necesitan salvación. Y te clamamos por ellos, Señor. Te ruego también por mis hermanos, que cada día, Señor, se unen a esta transmisión. Te pido que los bendigas con toda bendición espiritual, Señor, y supla sus necesidades, porque de seguro han de tener diversas necesidades, Señor, y tú las conoces. Y te ruego, Padre bueno, que atiendas sus necesidades espirituales en primer lugar, Señor, físicas y materiales seguidamente. Enséñanos a confiar en ti, Señor, cada día, que aunque la marea golpee nuestra barca, nuestra confianza siga puesta en ti. Te lo rogamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.
Amén. Creo que él tiene que ver con mi existir. Paso las horas junto a él, podemos juntos caminar. Puedo sentir su amor por mí al oír su corazón latir. Me abraza fuerte entre sus brazos, siento hoy su protección. Me dice que en la cruz por mí su sangre derramó. Cuando me habla estremece toda mi alma. Solo al sentirlo yo me quedo sin palabras. Agradecemos a Dios, hermanos, por su palabra. Nos hemos pasado un poquito de la hora. Hacer mención a cada uno de nuestros hermanos que cada día nos acompañan. Mi madre, Rosa Cayetano, Dios te bendiga, madrecita. Mi hermana María Electo, Dios te bendiga, hermanita. Viviana Sánchez, hermana, Dios la bendiga. Azucena Loli, prima, Dios te bendiga. Saludos también a Dilmer. Hermana Roxana, Nancy Roxana Pajuelo, Dios la bendiga. Josué Abanto, Dios te bendiga, estimado hermano. Mercedes Moscol, Dios la bendiga. Mercedes Mogollón, hermana, Dios la bendiga. Soy la Medina, hermanita, Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos. ¿Quién tenemos por aquí también? Maribel García Jiménez, Dios la bendiga. Qué gusto volver a ver su saludo. Gracias por acompañarnos. Carmen Pajuelo también, Dios bendiga. Genaro Chero, cuñado, Dios te bendiga. Rosamil Saldarriaga, Dios bendiga. Gracias, estimados hermanos, por estar siempre acompañándonos. Pido sus oraciones por mi persona, por mi familia, mi esposa y mis hijos. Las necesitamos. El día de mañana, si Dios permite, a la misma hora, estamos uniéndonos nuevamente para seguir siendo edificados en la palabra del Señor. Dios bendiga, hasta mañana, si Dios lo permite así. Junto a él.